Bienvenidos a la clase de trigonometría. En esta ocasión vamos a mirar las gráficas de las funciones trigonométricas y igual seno de x y y igual coseno de x. Vamos a hacer la construcción básica y vamos a mirar sus características principales. Veamos, vamos entonces a construir primero que todo la función seno. Para eso vamos a ubicar los puntos 0, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Y vamos a ubicar 0, un intersecto con el eje X, ese punto máximo, otro 0, otra intersección con el eje X, ese punto que es un punto mínimo y la intersección con el eje X. En la primera parte de la gráfica vemos que la función es cóncava hacia abajo. Trazamos esa curva desde 0 hasta pi medios. Sabemos que el valor máximo acá es en 1. Vamos a trazar ahora la curva entre pi medios y pi. Esa curva es cóncava hacia abajo. Vamos a trazar ahora el otro tramo. Esa curva, ese tramo es cóncavo hacia arriba. Y finalmente el último trazo, esa gráfica, ese tramo es cóncavo hacia arriba. Y aquí nos queda construida la gráfica de la función y igual seno de x. Sabemos que esta es una función periódica, es decir, que esta gráfica que hicimos entre 0 y 2pi se repite hacia infinito cada 2pi y se repite hacia menos infinito cada 2pi. Esta misma gráfica que tenemos acá. Vamos a mirar características de la función y igual seno de x. El dominio son todos los números reales. Cualquier valor que usted tome sobre x, que es el dominio, siempre va a encontrar una imagen. Entonces, cualquier valor que tomemos en x, encontramos una imagen. Por eso decimos que el dominio son todos los números reales, es decir, de menos infinito a infinito. ¿Cuál es el máximo? El máximo es 1 de la función y igual seno de x. Ese es el punto más alto de la función. Por eso decimos que el máximo es 1. ¿Cuál es el mínimo? El mínimo es menos 1. Es el punto más abajo de la función. Y con el máximo y el mínimo sacamos el rango. El rango es cómo se comporta la función sobre el eje y. La función está entre menos 1 y 1. Entre menos 1 y 1. Es decir, entonces que el rango de la función es el intervalo cerrado desde menos 1 hasta 1. Las intersecciones con el eje X en 0, en pi y en 2pi. Es decir, que la función se intersecta con el eje X en todos los múltiplos enteros de pi. Y hay una intersección que es con el origen de coordenadas que es en el punto 0, 0. La función es una función continua en todo su dominio, es decir, va de menos infinito a infinito, de forma continua, no tiene baches, no tiene interrupciones. Ya lo dijimos que el periodo es 2pi, cada 2pi esta curva se repite y la amplitud es 1, máximo hasta donde puede llegar. Esta es la amplitud 1 o acá también se puede señalar como longitud esto que es de amplitud 1. En el tramo de 0 a pi medios la función es creciente. En el tramo de pi medios hasta 3 pi medios la función es decreciente. Y en el tramo de 3 pi medios hasta 2pi la función vuelve a ser creciente. Eso en el intervalo entre 0 y 2pi. Esas son las características de la función y igual seno de x y la manera como se puede trazar fácilmente. Veamos ahora la función y igual coseno de x. Ubicamos los puntos 0, pi medios, pi, 3 pi medios y 2pi. Vamos a ubicar ahora este que es un punto máximo. Vamos a ubicar el segundo que es un corte con el eje x, un mínimo, un corte con x y un máximo. Y vamos a trazar los tramos de la gráfica. En este tramo entre 0 y pi medios, la función es cóncava hacia abajo. Entre pi medios y pi, la función es cóncava hacia arriba. Entre pi y 3 pi medios, la función es cóncava hacia arriba. Y entre 3 pi medios y 2pi, la función es cóncava hacia abajo. Esta es la función
y igual coseno de x trazada de una manera muy sencilla. Veamos ahora las características. Primero, la función tiene un dominio en todos los números reales. Cualquier valor de x que usted tome siempre va a contar una imagen para ese valor. Vemos que la función, aquí dibujamos un tramo que va entre 0 y 2pi, pero la función va de menos infinito a infinito. El dominio son todos los números reales. Tenemos un punto máximo que es 1, la función llega máximo hasta 1, de ahí no pasa, por eso decimos que el máximo es 1, y baja hasta menos 1, es decir, que el mínimo es menos 1. Y sobre ese eje Y, miramos que la función se mueve entre menos 1 y 1, es decir, que el rango de la función es el intervalo cerrado desde menos 1 hasta 1. Vemos acá que hay una intersección en el eje Y en el punto 0, 1. Desde ahí comenzamos a dibujar la función. Y las intersecciones con el eje X están en pi medios, en 3 pi medios, en 5 pi medios, en 7 pi medios, en 9 pi medios, etcétera, etcétera. Es decir, todos los múltiplos impares de pi medios. Ahí hay intersección con el eje X. La función es una función continua, va desde menos infinito a infinito y se puede trazar sin levantar el lápiz del papel. Esa es la noción de continuidad, es una función continua. No tiene baches, no tiene saltos, no tiene huecos. El periodo es 2pi. ¿Por qué el periodo es 2pi? Porque este tramo que hacemos acá se repite cada 2pi. Y la amplitud es 1, que vemos acá, que llega máximo acá hasta 1, baja hasta menos 1, como longitud de esto es 1. Por eso decimos que la amplitud es 1. ¿Qué más características tiene esta función? En el intervalo entre 0 y pi medios es cóncava hacia abajo. El intervalo entre 0 y pi medios es decreciente también. Y es decreciente entre pi medios también y pi. Es decir, que en general la gráfica es decreciente entre 0 y pi. Y es creciente entre pi y 2pi. Esas son las características básicas de la función y igual coseno de x. Esperamos que este video haya sido de gran utilidad para entender las gráficas y las características de estas dos funciones trigonométricas.